Vamos a poner las cartas sobre la mesa desde el principio. Esto no es televisión convencional, no es el teatro de siempre, con su calma fingida y sus pausas estudiadas. Esto es un choque directo, un enfrentamiento que explota a gritos en un plató. Sara Pérez Santolaya y Antonio Naranjo se encuentran en un cruce imposible. Las palabras vuelan, las acusaciones se disparan y la tensión es palpable desde el primer momento. Lo que debería haber sido un debate controlado se convierte en un vendaval de gritos, acusaciones y evidencias enfrentadas, y termina, inevitablemente, con Sara abandonando el escenario, frustrada y airada. Cuando Sara llega, la escena ya impresiona por sí sola. Escoltada por la Policía Nacional, con el cabestrillo aún en el brazo, caminando hacia el plató como si se tratara de un desfile de seguridad más que de un programa de televisión. Es imposible no notar lo desproporcionado, recursos públicos movilizados para acompañarla a un debate televisivo. Antonio Naranjo, con la mirada fija y la voz firme, cuestiona directamente las acusaciones que Sara ha hecho sobre Vito Quiles. Le recuerda que las denuncias de agresión no se sostienen frente a los informes médicos y los documentos judiciales. Todo indica que lo que ella asegura simplemente no ocurrió. La tensión se hace insoportable y las palabras se vuelven cuchillos. Sara insiste en hablar de sí misma, argumentando que no quiere abordar la vida de otros, que solo pretende exponer lo que le ha ocurrido a ella. Pero la contradicción surge de inmediato. Lo privado desaparece cuando su caso ha sido hecho público, cuando los apoyos políticos, los premios y la atención mediática ya han transformado sus problemas personales en un espectáculo público. Antonio recalca que no puede ignorar lo que ha sucedido. Documentos judiciales, informes de forenses y los propios vídeos de la supuesta agresión demuestran que sus declaraciones no se corresponden con la realidad. Negar estas pruebas equivale a exigir que todos cierren los ojos ante la evidencia. La discusión toma un giro aún más delicado cuando se introduce el factor político. Antonio señala que Sara ha recibido premios del PSOE, de comisiones obreras y de la UGT, y que el gobierno, de manera explícita, ha intervenido en su caso públicamente. Lo que ella presenta como un asunto privado ha sido convertido en un relato político de complicidad, en un intento de construir una narrativa favorable a sus intereses. Ignorar esto sería subestimar la inteligencia de la audiencia. Es un teatro cuidadosamente montado, y no se puede mirar hacia otro lado. A medida que el debate avanza, se hace evidente que el conflicto no es solo entre Sara y Antonio. Hay una dimensión de acoso, amenazas y campañas de presión que han acompañado a Sara durante meses. Nazis y radicales frente a su puerta, filtraciones de su dirección, denuncias judiciales reiteradas y la necesidad de pedir ayuda. Antonio denuncia la complicidad de quienes, desde dentro del plató o desde posiciones de poder, permiten que este hostigamiento continúe. La verdad se vuelve un acto de resistencia, y la mentira, una herramienta de manipulación. Sara se defiende con vehemencia, dice que no ha venido a hablar de otros, que solo quiere exponer su situación personal. Pero Antonio responde con firmeza, recordando cada detalle que demuestra lo contrario. Desde los informes del forense, pasando por los vídeos que ella se niega a presentar, hasta las declaraciones judiciales que descartan cualquier lesión, todo apunta a que su versión no resiste un análisis objetivo. Incluso la jueza que revisó el caso confirma que no hubo agresión. Negar esto sería desconocer la autoridad judicial y los hechos probados. El conflicto alcanza su punto álgido cuando Sara, ya al borde del colapso, decide levantarse y abandonar el plató. Su grito final es un intento desesperado por imponer su narrativa, por transformar la evidencia objetiva en un espectáculo. Antonio subraya que el debate no se trata de ataques personales. Se trata de hechos, de pruebas verificables y de la responsabilidad ética de enfrentar la realidad sin dejarse manipular por actuaciones teatrales. La profesionalidad periodística exige confrontar los hechos, incluso cuando estos desmienten la versión de alguien poderoso o mediáticamente influyente. La tensión que se vivió en el plató aquel día no fue un simple estallido de emociones, fue la cristalización de meses, incluso años, de conflictos, amenazas y hostigamiento que habían rodeado la vida de Sara Pérez Santolaya. Antonio Naranjo, con voz firme y mirada directa, comenzó a desglosar cada uno de los antecedentes, reconstruyendo una historia que para muchos podría parecer exagerada si se viera desde fuera, pero que en realidad revela la magnitud del acoso sufrido. Habló de cómo Sara recibió amenazas frente a la puerta de su propia casa, de cómo individuos desconocidos o pertenecientes a grupos extremistas llegaron a manifestarse con actitudes intimidatorias, con gestos amenazantes y comentarios que buscaban atemorizarla. No se trataba de simples gritos.
Era un patrón constante de presión que invadía su vida cotidiana y la de quienes la rodeaban. Antonio detalló también las filtraciones de información personal, direcciones, horarios, fotos, mensajes privados, todo expuesto sin consentimiento, convertido en arma de manipulación mediática. Los procesos judiciales que se habían iniciado para protegerla, según Naranjo, en muchos casos quedaron inconclusos, sin respuesta suficiente o con demoras inexplicables que dejaban a Sara vulnerable. Cada denuncia presentada se encontraba con obstáculos, retrasos o inacciones que no solo ponían en riesgo su seguridad, sino que también contribuían a generar un clima de impunidad. Este contexto, subrayaba Antonio, no podía ser ignorado ni minimizado. Es parte integral de entender la magnitud del conflicto que se estaba discutiendo en el plató. Pero la gravedad no termina ahí. Antonio apuntó que quienes permitieron estos hechos o los ignoraron ahora participan activamente en la narrativa que busca resaltar la versión de Sara, contribuyendo a un espectáculo mediático que distorsiona la realidad. Cada silencio cómplice, cada apoyo interesado y cada acción calculada forma parte de un guión cuidadosamente diseñado para distraer la atención de los hechos y enfocar el debate en emociones, gritos y teatralidad. Según Naranjo, se trata de un mecanismo deliberado. Transformar un hecho comprobable en un drama televisivo que genera conmoción, manipula percepciones y, en muchos casos, oculta la verdad detrás del espectáculo. A lo largo de todo el debate, Antonio insistió incansablemente en que la evidencia era clara, sólida y verificable. Los vídeos disponibles mostraban con precisión lo que ocurrió, sin margen de interpretación sesgada. Los informes forenses y los documentos judiciales confirmaban la ausencia de lesiones, desmintiendo cualquier afirmación de agresión física. Negar estos hechos, enfatizó, no solo es irresponsable desde un punto de vista profesional, sino que constituye un acto de deshonestidad que amenaza la integridad ética de quienes participan en la cobertura del caso. Los hechos, reiteraba Naranjo, no pueden ser modificados por gritos, presiones políticas o teatralidad escénica. Los hechos son inamovibles y la evidencia debe ser el fundamento sobre el que se construye cualquier debate serio. El debate se adentró entonces en una dimensión política y mediática aún más compleja. Antonio recordó que Sara había recibido premios y reconocimientos de distintas instituciones y entidades, entre ellas el PSOE, Comisiones Obreras y UGT. Lo que ella presentaba como un asunto privado, subrayó Naranjo, había sido utilizado públicamente por estas instituciones, convirtiéndose en un relato de complicidad que reforzaba su versión de los hechos. Cada intervención política, cada declaración pública y cada gesto institucional formaban parte de un escenario donde lo privado y lo público se confundían deliberadamente, en un intento de legitimar una narrativa que no estaba respaldada por la evidencia. Antonio no dejó espacio para ambigüedades. La manipulación de la percepción pública mediante la teatralidad y la complicidad política era evidente. El debate, lejos de centrarse en los hechos, se transformaba en un espectáculo diseñado para desviar la atención, amplificando emociones y minimizando la evidencia. Cada silencio cómplice y cada intento de normalizar el acoso contribuía a fortalecer esta narrativa distorsionada. Naranjo enfatizó que la responsabilidad ética y profesional exigía confrontar esta realidad con claridad y firmeza, señalando a quienes permitían que la mentira y la manipulación se impusieran sobre la verdad. La tensión alcanzó su punto culminante cuando Sara, exasperada, decidió abandonar el plató gritando. Este acto, según Antonio, era el símbolo de todo lo que estaba en juego, un intento desesperado de imponer su versión de los hechos, de transformar la evidencia verificable en un espectáculo emocional que buscaba manipular a la audiencia. Antonio insistió en que el debate no era sobre ataques personales. Era sobre la evidencia, sobre la ética profesional, sobre la obligación de enfrentar la realidad aunque sea incómoda. La profesionalidad, recalcó, requiere confrontar los hechos de manera directa, sin ceder ante la presión, la emoción o la teatralidad de quienes buscan distorsionar la verdad. El relato se extendió a los antecedentes de acoso más graves, las amenazas reiteradas, la filtración de datos sensibles, el hostigamiento constante y los múltiples procesos judiciales que quedaron sin resolución. Antonio subrayó cómo la inacción de quienes debían proteger a Sara se convirtió en complicidad, contribuyendo a que el acoso se prolongara y a que la narrativa mediática se centrara en dramatizar su versión de los hechos. Cada elemento del conflicto, desde los gritos hasta la manipulación política, se convirtió en un ejemplo de cómo la verdad puede ser eclipsada por el espectáculo si no se mantiene la firmeza ética y profesional. El debate se amplió hacia la reflexión sobre el papel de los medios y del periodismo.
Antonio insistió en que lo sucedido no era un episodio aislado, sino una ilustración de cómo la manipulación mediática y política puede distorsionar la percepción de la realidad. La verdad debe prevalecer siempre, aunque incomode o contradiga intereses poderosos. Los medios tienen la obligación de separar la emoción del hecho, la teatralidad de la evidencia y la narrativa de la verdad comprobable. La integridad profesional y la ética periodística son innegociables, y cualquier intento de sacrificarlas frente a la presión o la mentira es inaceptable. Antonio concluyó con un mensaje contundente y claro: no se puede permitir que el acoso se normalice ni que la mentira se instale como narrativa dominante. La evidencia, la justicia y la ética deben ser los pilares que sostengan cualquier análisis o cobertura. Cada intento de transformar lo público en privado, de ignorar pruebas o de construir relatos convenientes es un acto de deshonestidad que debe ser expuesto y cuestionado. La profesionalidad exige mirar los hechos de frente, sin miedo, sin rodeos, sin permitir que el teatro mediático eclipse la realidad. Este enfrentamiento no es solo un episodio televisivo, es un reflejo de las tensiones entre verdad, poder y espectáculo. Muestra cómo los hechos pueden ser manipulados para sostener una narrativa conveniente, cómo la emoción y la teatralidad pueden desviar la atención del público, y cómo la ética y la integridad profesional deben actuar como brújula para guiar el análisis y la cobertura de los acontecimientos. Frente a la manipulación y la mentira, la verdad debe mantenerse firme, y la evidencia debe prevalecer sobre la teatralidad, la presión política y el sensacionalismo. El caso de Sara Pérez Santolaya se convierte así en un ejemplo emblemático de la lucha entre evidencia y ficción, entre justicia y manipulación, entre ética profesional y espectáculo mediático. Cada amenaza, cada filtración, cada intento de silenciar la evidencia no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino que también plantea un desafío para la sociedad. ¿Cómo se puede mantener la verdad cuando el poder, la política y la teatralidad intentan distorsionarla? Antonio Naranjo deja claro que la única manera de garantizar la transparencia y la justicia es defendiendo la evidencia, confrontando la mentira y manteniendo un compromiso inquebrantable con la ética y la profesionalidad.